Juan fue encarcelado y que Juan predicaba el arrepentimiento, Jesús inicia su ministerio. Si ustedes ven en su escritura, dice Jesús principia su ministerio, dice el tema está arriba de esos textos. Ya Juan es encarcelado. Aquel que estaba predicando el arrepentimiento ya no tenía la libertad de predicar el evangelio de predicar el arrepentimiento como lo había venido haciendo allí a la orilla del Jordán. Aquel siervo de Dios está en la cárcel, pero es necesario que el testimonio, que la palabra de Dios se siga anunciando. El testimonio de Dios no puede ser detenido por alguna razón o por alguna consecuencia que le pase a uno de sus siervos. Aquí un siervo es encarcelado, pero Dios, hermanos, ya tenía a otro siervo para que continuara con el mensaje. Y nada menos que ese siervo es el Señor Jesucristo. Ahora él iba a tomar la palabra. Ahora él iba a anunciar aquel mensaje que había iniciado Juan el Bautista. El Señor, después, hermano, de que fue bautizado por Juan, él siempre se quedó en los alrededores del Jordán. Y él, hermanos, continuó haciendo la misma obra de Juan el Bautista. Por eso en aquella época muchos pensaban que Jesús era discípulo de Juan. Porque el Señor continuaba. Iba a bautizar, aunque no bautizaba a él, la Escritura dice que eran sus discípulos. Pero cuando los discípulos de Juan se dieron cuenta de que Jesús estaba bautizando, llegan donde Juan y le dicen: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio está bautizando. Y muchos vienen a él. Multitudes llegaban. Pero ahora Juan les dice: ustedes son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Ahora Juan estaba menguando, ya estaba prisionero y la cárcel no iba a salir. Ahí lo iban a decapitar, según dice la Escritura. Pero ahora se levantaba el Señor. Ahora él continuaba la obra. Dios siempre obra de esa manera, hermano. El ministerio de Juan estaba llegando al fin. Ya menguaba. Todo ministerio, todo privilegio llega a un fin. Todo ministerio. Llega un momento en que se va a terminar. Los privilegios que podemos tener va a llegar un momento en que se terminan. Por alguna razón. Sea por la muerte del que tiene el ministerio, del que tiene el privilegio, puede morir. Sea porque se va de vacaciones al mundo, puede ser otra razón que se termine un ministerio. Pero Dios, hermanos, cuando ve que ya un ministerio, un privilegio va a terminar, Él ya tiene otro. Él ya tiene otro. Dios no se queda sin testimonio. Siempre levanta hombres. Cuando el ministerio de Elías terminaba, él ya tenía a Eliseo. No se iba a quedar sin profeta. Cuando Moisés terminaba su ministerio, él ya tenía a Josué.
Dios no se queda nunca sin testimonio. Si el ministerio de un profeta termina, Él levanta, ya tiene otro profeta que continúe la obra. Y el Señor sigue haciendo lo mismo. Siempre va a tener alguien que va a tomar la antorcha de la predicación del evangelio. Siempre va a haber alguien que diga: arrepentidos, arrepentidos y creed en el evangelio. Ahora aquí, hermano, estaba ya el Señor, que toma la antorcha del mensaje. Ya no va a ser Juan el que va a decir arrepentidos, sino que ahora es el Señor Jesús. Y ahora la Escritura nos dice: y Jesús vino a Galilea, predicando o diciendo, predicando el evangelio del reino de Dios. Vino a Galilea predicando el reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, es el tema principal de la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Él empezó a predicar el reino de Dios y eso fue lo que Él continuó predicando en todo su ministerio, el reino de Dios. Solamente aquí en Marcos, que es un evangelio pequeño, Él menciona el reino de Dios en 16 veces. En los otros evangelios lo menciona mucho más. En Mateo se menciona el reino de Dios en 25 veces. Lucas menciona el evangelio del reino de Dios 36 veces. Y Juan es el que menos lo menciona. Su evangelio es completamente diferente a los otros. Lo menciona solamente 5 veces. Pero el mensaje del Señor es el reino de Dios. Él lo menciona, hermanos, siempre que estaba predicando, aún en las parábolas. ¿Cuántas parábolas Él menciona el reino de Dios? En la parábola de la levadura, por ejemplo, Él dice: ¿a qué compararé el reino de Dios? Dice. Es semejante a la levadura que una mujer escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo leudado. En la parábola del tesoro escondido, dice: ¿a qué compararé el reino de Dios? Dice el Señor. Es semejante a un tesoro escondido que un hombre encontró en el campo. Y gozoso va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo donde estaba el tesoro. Pero él siempre en la parábola de la red, en las otras parábolas, en la parábola de la semilla de mostaza, dice: ¿a qué compararé el reino de Dios? Él siempre está predicando acerca del reino de Dios. Y ese es el mensaje que se tiene que seguir predicando. El reino de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora dice la Escritura: después el tiempo se ha cumplido. Ya era el tiempo de predicar ese reino de Dios. Ya el reloj de Dios, en los planes de Dios, ya estaba determinado de que ese era el momento en que se iba a iniciar esa predicación maravillosa del reino de Dios. En que se iba a cumplir aquellas palabras del profeta Isaías que dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y los que andaban en sombra de muerte, luz les resplandeció. Había llegado ya la luz. Ya la luz resplandecía, porque el Señor Jesús andaba predicando el reino de Dios. Yo soy la luz del mundo. Y la luz había llegado, hermanos, a quitar las tinieblas en las cuales vivía el pueblo. Eso es lo que el Señor ha hecho, hermanos, en nuestras vidas.
Antes de conocer al Señor estábamos en tinieblas, haciendo las obras de este mundo y creyendo que vivíamos en la verdad, pero vivíamos en las tinieblas. Fue necesario que el Señor llegara a nuestras vidas y su luz resplandeciera en nosotros y nos hiciera una nueva creación, una nueva criatura, una nueva creación. Ahora el tiempo se había cumplido. Pablo lo dice en Gálatas, pero al llegar, cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo. Ya era el cumplimiento del tiempo. Todas las profecías que habían venido sido dando, ahora llegaban a su cumplimiento. Ahora se llegaba el momento, hermanos, de anunciar las buenas nuevas de salvación, de anunciar el reino de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora bien, hermano, el Señor dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos. Si uno preguntara a los cristianos, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Cuál sería nuestra respuesta si se nos preguntara a alguien que le... Bueno, ¿y qué es el reino de Dios? Fíjate que es el reino y se ha acercado, dice. Se ha acercado. A veces, hermanos, cuando se les pregunta, que algunos podrían, no, si el reino de Dios es el cielo. Así dirían muchos. Porque en el Evangelio de Mateo se usa más el reino de los cielos que el reino de Dios. Es en Marcos donde se usa el reino de Dios. En Mateo se usa el reino de los cielos. Algunas pocas veces, 2, 3 veces se usa reino de Dios, pero la mayoría de las veces es reino de los cielos. Lo mismo en Lucas. Y debido a que dice reino de los cielos, muchos cristianos dicen, no sé, el reino es el reino de los cielos. Es los cielos. Pero hermano, viendo las escrituras, tanto el reino de Dios como el reino de los cielos es lo mismo. Son sinónimos, significan lo mismo. No hay diferencia entre decir reino de Dios y reino de los cielos. Lo que pasa es que Mateo escribe su evangelio pensando en los judíos. Y los judíos no podían, hermanos, ellos no podían ni pronunciar el nombre de Dios. Era tan sagrado que ellos no lo pronunciaban el nombre de Dios. Entonces, para evitar eso, Mateo no dice reino de Dios, sino dice reino de los cielos. Pero los dos son sinónimos. Y la evidencia la encontramos en la misma escritura. Por ejemplo, aquí en esta porción dice, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos. Pero en Mateo dice, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mientras que Marcos dice, el reino de Dios se ha acercado, Mateo dice, el reino de los cielos se ha acercado. En el encuentro que el Señor Jesús tuvo con aquel joven rico, la escritura así le llama joven rico, no quiere decir que era joven, puede ser un adulto, pero así es joven rico. El joven se le acercó preguntando qué iba a hacer para heredar el reino de los cielos. Jesús le dio la respuesta. Pero cuando le dijo, anda, ve y vende lo que tienes y repártelo a los pobres, aquel hombre se fue triste.
se fue triste. Ahora Jesús le dice a sus discípulos, cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y después les repiten el siguiente versículo. Otra vez les digo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. En la misma predicación, los mismos dos versículos, uno dice reino de los cielos, en el otro dice allá al final reino de Dios, dando a entender que es lo mismo. Es como cuando se le acercan los niños a Jesús, va el Señor predicando, y los niños se le acercan y lo rodean, y los discípulos no quieren allá a los niños, y empiezan a reprenderlos. Cipotes, apártense. Apartando a los cipotes. Apártense, no molesten al maestro. Que aquí él está predicando a los adultos. Ustedes son cipotes, son niños. Entonces, ¿qué les dice el Señor? Dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis. En Mateo dice, porque de ellos es el reino de los cielos. En Marcos dice, dejad a los niños y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de Dios. En Marcos es el reino de Dios. En Mateo es el reino de los cielos. Entonces es lo mismo. Es lo mismo. Ahora los niños, de ellos es el reino de los cielos. Y aquí viene otro problema. La gente se hace líos allí. Bueno, preguntan, dice Jesús que los niños, los cielos, ellos son del reino de los cielos. Entonces ya piensan, bueno, si ya un niño ya se ponen a poner las edades de los cuales el reino de los cielos es para los niños. Ya dijo uno, no, ya de 8 años ya es de ellos. Otro de 12 años, otro no, de 5 años. Y se ponen a enredar eso. Pero el Señor no está diciendo eso. El Señor está diciendo que de los niños es el reino de Dios. ¿Y qué se necesita para entrar al reino de Dios? Arrepentidos. Por eso los niños tienen que arrepentirse para entrar al reino de Dios. No el que le está ofreciendo el cielo, es el reino de Dios. Y el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está entre vosotros, les dijo el Señor. Entonces, el reino de Dios está acá con nosotros. Por eso el Señor dice, dejen los niños venir a mí, porque los tales es el reino de Dios. Así como el reino de Dios es para los adultos, el reino de Dios también es para los niños. Pero ambos, adultos y niños, se necesitan arrepentirse para entrar al reino de Dios. Entonces, son sinónimos, un sinónimo. Ahora, hermanos, Jesús acercó el reino de Dios a nosotros. Cuando él echaba fuera demonios, dice, si yo, dice, por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios se ha acercado a vosotros. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Entonces, ¿cuál es el reino? El reino de Dios es donde Dios reina en el corazón de aquellos que son nueva creación. Donde Él es rey, ahí está el reino de Dios. Si Él es nuestro rey, nosotros estamos dentro del reino de Dios. Porque Él es el soberano de nuestra vida. Él es nuestro Señor. Él es quien gobierna la vida de aquellos que creemos en Él. Donde Él gobierna, donde Él reina, ese es el reino de Dios. ¿Quiere decir que aquí la iglesia es el reino de Dios? Sí, porque hay redimidos por la sangre del Cordero. Porque habemos hombres y mujeres que hemos dicho, Señor, tú vives en mi corazón, tú eres mi rey, tú eres mi Señor.
Tú eres el que gobierna mi vida. Si Dios gobierna nuestra vida, ese es el reino de Dios. Por eso, hermanos, el reino de Dios es donde Él se manifiesta cada día en las personas que nos hemos rendido a Él, que lo hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. El reino de Dios es el reinado, el gobierno y la soberanía de Dios en los corazones de su pueblo. Por eso dice Pablo en Colosenses 1:13, que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado de las tinieblas. Vivíamos en tinieblas, en sombra de muerte, en tinieblas, pero nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ya nos ha trasladado. No es que nos va a trasladar en un futuro, ya nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora bien, hermano, hay una evidencia de aquellos que pertenecemos ya al reino de Dios. Tiene que haber una evidencia. Y esa evidencia lo menciona Pablo. Lo menciona Pablo. Y dice que es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Si en aquellos que estamos en el reino de Dios está la justicia de Dios en nuestras vidas, hay paz en nuestras vidas, hay gozo, esa es una evidencia de que estamos dentro del reino de Dios. Entonces, ese es el reino de Dios, hermano, donde Dios reina, donde Él ejerce su gobierno, donde Él es soberano. Ese es el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios es presente. Está entre nosotros. El reino de Dios, dice el Señor, está entre vosotros. Es presente. Pero hay algo más. El reino de Dios, en su consumación máxima, en su consumación de gloria y poder, también es un reino futuro. Ustedes ya estaban pensando que aquí era todo. A ver, los miro así. Vamos a ver qué está diciendo. No ha leído la escritura, quizás que dice otra cosa más adelante. No, hacia ahí vamos. Hacia ahí vamos. Por eso el reino de Dios, dijo el Señor, es como la levadura que una mujer escondió, que fermenta todo, que leuda todo, que va creciendo, va en progreso, va aumentando hasta que llega a su plenitud. Hasta que llega a su plenitud. Y la plenitud del reino de Dios es futuro. Un reino de gloria, un reino de poder, un reino de justicia, un reino de paz, un reino de gozo. Es futuro. La Escritura nos habla de un reino futuro. Dice la Escritura en Apocalipsis 26, que aquellos que participamos o que van a participar de la primera resurrección serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Si reinarán con Él es porque es reino. 1000 años. Un reino, hermanos, en que Jesús va a reinar, un reino maravilloso,
un reino de paz en el cual nosotros también reinaremos con Él. Algo maravilloso, hermanos. Yo quisiera, y vamos a abrir la Escritura, para conocer, tener un vislumbre de lo que será ese reino. Un vislumbre. Lea conmigo, hermano. Isaías 2 y después Isaías 11. Abramos la Escritura ahí inmediatamente. En Isaías capítulo 2, solamente leemos un versículo, ahí el versículo 4. Isaías 2, 4, dice así: y juzgará, fíjate que en el tema arriba del capítulo 2 dice, reinado universal de Jehová. Por lo menos en mi Biblia sí dice, no sé si en la suya tiene ese tema o tiene otro. Reinado universal de Jehová. Y dice en el verso 4, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Eso nos está indicando un reino de paz. Un reino donde no, las naciones no van a estar pensando en armarse, en tener el mejor armamento, como es hoy en estos días. Hoy en estos días, hermanos, las naciones solamente están pensando en armarse, en tener el mejor armamento. Y tienen el armamento más poderoso que podían destruir la tierra en un minuto. La podían hacer polvo en un minuto. Y la gente y las naciones están pensando en eso. Hay peligro de conflictos que puedan hacerse en cualquier momento. En cualquier momento. Pero va a llegar esta época, hermanos, en que ya las armas se van a poner allá en los hornos a fundirlas para hacer instrumentos de labranza. Instrumentos de labranza. Ya la gente, las naciones no estarán pensando en armarse para la guerra, porque es el Señor quien va a reinar. Y el reino del Señor es un reino de paz, de armonía, de gozo, de prosperidad. Ese es el milenio. Entonces no habrán más guerras. Y veamos lo que dice más adelante en el capítulo 11, para que usted tenga un vislumbre de lo que es el reino de Dios en el futuro. Ahora, hermanos, hay paz, gozo y justicia en nuestros corazones, porque tiene que haberlo si ya estamos en el reino de Dios. Pero vea, hermanos, aquí en Isaías 11, vamos a leer varios versículos. Versículo 6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por la gente, y su habitación será gloriosa. Hermanos, qué habitación más gloriosa. Miren que hasta los animales van a cambiar sus instintos salvajes
por instintos pacíficos. Todo el mundo estará en paz, estará en tranquilidad. Ya ni el áspid, o sea, las serpientes venenosas, ni ellas van a dañar. Será, hermanos, un reinado verdaderamente de paz, de justicia, en el cual nuestro Señor va a reinar con todos aquellos a los cuales Él les promete y reinarán conmigo 1000 años. Ese es el reino futuro. Ese es el reino, hermanos, que espera al pueblo de Dios, al pueblo que ya entró al reino. Porque ya estamos en el reino presente. Pero nos espera eso. Pero todavía hay más, hermanos, si es que Dios es bueno. Todavía hay más. Veamos, hermanos, que no solamente va a ser el milenio. Y Él nos habla también de un reino en los mismos cielos. En los mismos cielos. Pero un reino futuro en los cielos. En la eternidad, ese ya va a ser para siempre. Ya no 1000 años, va a ser por la eternidad. Un reino maravilloso, reino glorioso, que el Señor ha preparado para su pueblo. Que el Señor ha preparado para cada uno de aquellos que Él ha redimido con su sangre preciosa. El Señor es tan bueno que ya nos tiene en su reino. Es tan maravilloso que nos ofrece un reinado de 1000 años. Pero es tan grandioso que ahora nos ofrece un reino eterno. Un reino eterno que está en los cielos. Y los mismos evangelios hablan acerca de ese reino en los cielos. También hablan sobre ello. El Señor allá en Mateo, capítulo 7, le está hablando del reino de los cielos. En los cielos. Cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí el Señor está hablando del reino de Dios, pero allá en los cielos, junto con el Padre que está en los cielos. Ese, con todos los otros textos que forman el contexto, nos lleva a que hay un reino allá en los cielos con el Padre Celestial. Pero no todo el que me dice Señor, Señor entrará en ese reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el Señor, cuando está en la cena con sus discípulos, les dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahí le está hablando a sus discípulos. Ya no va a beber ahí en la cena donde está ahí con sus discípulos del jugo de la vid. Lo va a beber nuevo con ustedes, pero allá en el reino de mi Padre. Ahí está hablando de ese reino eterno, de ese reino maravilloso que Dios ha preparado. Y conviene, hermanos, que así como vimos, le dimos una vistada al milenio, démosle una vistada a este reino de los cielos y veamos cuán maravilloso, cuán poderoso es el Señor. Veamos ahí en Apocalipsis, abra la escritura en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21, el último libro de la Biblia. Vamos a leer solo unos 4 versículos. Apocalipsis capítulo 21. Léale conmigo, hermanos, para que se goce. Se goce. Vea lo que el Señor nos tiene. Dice, versículo 4, 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto,
ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vea las promesas, hermano. Aquí en este actual, estamos en el reino de Dios. Pero, ¿cuántas veces los cristianos hemos llorado? ¿Cuántas veces hemos derramado lágrimas por un sufrimiento, por un dolor, por la ausencia de un ser querido? Hemos llorado. Hemos llorado. Pero llegará un momento en que estemos en el reino del Padre, de los cielos, en que ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, ya no habrá más muerte. Todo eso ha pasado. Solamente será el gozo eterno con nuestro Padre Celestial. Bendito Dios. Y veamos en el versículo más adelante, 23. Hablando de esa ciudad maravillosa, de ese lugar preparado. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y en el capítulo 22, verso 3. Verso 3. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán. Y verán su rostro. Y su nombre estará en su frente. No habrá allí más noche. Y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol. Porque Dios, el Señor, los iluminará. Y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Ahí no dice reinarán por 1000 años. Reinarán por los siglos de los siglos. Eso significa vida eterna. Esa es la consumación del reino de Dios. Con toda su gloria, con todo su poder, con todo su esplendor. Es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Algo, hermano, que debe de regocijarnos, algo que debe de hacer que nosotros le demos la alabanza a nuestro Dios. De saber que estamos en el reino, pero que nos espera también algo que todavía nuestro pensamiento, aunque lo leemos acá, aunque Dios nos ha dado referencias de cómo será, sin embargo, todavía no alcanzamos a comprender toda la grandeza de esa gloria. Ojos, pensamientos humanos no pueden explicarlo. No pueden explicarlo. Creemos lo que nos dice la Escritura, pero es tan maravilloso que no hay palabras para explicar toda la grandeza y toda la gloria de nuestro Dios. Pero, aquí está el pero. Todos los súbditos de un reino tienen responsabilidades. Y nosotros como súbditos del reino de Dios también tenemos responsabilidades. Tenemos responsabilidades. Una de las responsabilidades, hermanos, es de que tenemos que buscar, aunque ya está con nosotros, pero tenemos que buscar ese reino de Dios en todas sus manifestaciones. En todas sus manifestaciones. Debemos de buscar este reino buscando toda la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. Mateo 11, Mateo 11:12, ahí nos muestra cómo debemos de ser aquellos que estamos en el reino de Dios. Las características.
Dice la Escritura, Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos, que es el reino de Dios. Y dijimos que Mateo usa el reino de los cielos. Pero si fuera allá en los cielos, allá no hay violencia. Pero como se habla del reino de Dios acá en la tierra, aquí sí hay violencia. Y los valientes, quizás, hermano, me quedaría más claro si les digo ese versículo en otra versión, de la Nueva Versión Internacional. Dice así: desde los días de Juan el Bautista, desde los días de Juan el Bautista, el reino de Dios viene avanzando contra viento y marea. Así dice. El reino de Dios viene avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Eso viento y marea, pues indica la violencia, hermano. El reino de Dios siempre ha tenido oposición. Siempre ha tenido enemigos que han usado la fuerza, la violencia para oponerse al avance del reino de Dios. Lo hubo en el pasado con los emperadores. Metían a los cristianos presos, los decapitaban, los quemaban vivos. Pero sigue actualmente en este mundo. Los que tienen fuerza, los que tienen poder, usan cualquier tipo de violencia para oponerse al avance del evangelio. Usan todos los medios posibles. Porque la lucha del enemigo no ha cesado. Mientras se predique la palabra de Dios, el enemigo se va a oponer. Entonces el reino de Dios va a sufrir violencia. Pero como dice la Biblia en Nueva Versión Internacional, el reino de Dios, a pesar de todo eso, va avanzando contra viento y marea. Y los valientes lo arrebatan. Los que se aferran, los que se esfuerzan, los que se esfuerzan. Esto indica, ese versículo indica que aquellos que estamos en el reino de Dios no somos pusilánimes. Mire, no somos que ya estoy en el reino de Dios y vamos a cruzar la pierna y ya estuvo. Voy para arriba. Se esfuerzan, batallan contra las fuerzas del mal, luchan, no se dan por vencidos. Que vienen pruebas, que vienen dificultades, que viene lo uno y lo otro. El reino de Dios tiene que seguir avanzando contra viento y marea, contra toda oposición. Los hijos de Dios no somos aquellos que nos vamos a dejar vencer por una palabra, por una amenaza, por algo, hermanos, que carece de valor. Si hubieron hombres y mujeres que dieron la vida. Piensen cuántos hermanos, cuántos cristianos de otra época, en los años 1500, 1400, 1600, los ataban a las hogueras, mujeres con sus niños, por ser miembros del reino de Dios. El enemigo atacó con violencia, pero se detuvo el reino. No, el reino ha seguido avanzando y sigue hasta hoy y seguirá hasta que el Señor venga. Hasta que el Señor venga. Entonces, hermanos, nosotros no pertenecemos a cualquier cosita. Pensemos esas verdades, pero a veces vivimos nuestra vida como que si estas cosas no fueran verdades. Vivimos la vida así. Y ya no es tiempo. Ya no es tiempo. Es tiempo de que nos aferremos a la verdad de Dios y que vivamos esa verdad.
El reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está entre nosotros, el reino de Dios también es futuro. Pero mientras estemos acá, como dice aquí Mateo, los violentos lo arrebatan. O sea, los que se esfuerzan son los que se aferran, los que son inmovibles, por cualquier circunstancia, hermano. Es que la vida cristiana no es, hermano, una vida simple. Tenemos un rey que es poderoso, un rey que ha hecho una obra maravillosa en nuestras vidas, un rey que ha cambiado nuestros corazones. Entonces debemos de vivir en este reinado de acuerdo a quien es nuestro rey y de acuerdo a los cambios que él ha hecho en nuestro corazón y en nuestras vidas. Somos un pueblo bendecido, hermano. Somos un pueblo bendecido. Y eso debemos de estarlo meditando siempre en nuestro corazón. Lo que el Señor nos ha dado vale mucho más que lo que el mundo nos ofrece. Lo que el mundo ofrece no es nada. Eso va a terminar, va a acabar, se va a podrir. Pero los tesoros que hay en los cielos, allí no se pudren. No hay polilla, no hay orín, nada lo corrompe. Y reinarán por los siglos de los siglos. Esa es la verdad de Dios. Eso es lo que se tiene que proclamar en el reino de Dios. En el reino de Dios que se ha acercado a nosotros. Amén, hermano. Dios les bendiga. Y vivamos, hermanos, estas palabras. Estas palabras, hermanos, son verdad. El mismo Señor en Apocalipsis dice, y estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor lo dice ahí después de esas porciones que hemos leído. Y estas palabras son fieles y verdaderas. Amén, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar. Démosle gracias a Dios. Pongamos de pie.